Bueno, pues ya estamos transmitiendo en vivo. Por alguna razón no me entró el intro. Ya está la transmisión. Ya estamos aquí en Starlight Radios. Ya estamos nuevamente en Encuentros y Desencuentros, donde hablar de sus problemas es el primer paso para resolverlos. Después de una pequeña técnica que tuvimos que hacer durante algunos meses, de abril me parece, que tuve algunas complicaciones, no marzo, desde marzo hasta la fecha, pues tuvimos que suspender un poquito el programa, pero ya estamos aquí nuevamente para estar con ustedes aquí en Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Vamos a saludar a nuestros especialistas, como siempre empezamos con las damas, empezamos de derecha a izquierda y empezamos con Mireya. Hola Mireya, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, Adrián, Liz, la gente que nos está escuchando, pues muy contenta de volver a estar aquí en este encuentro y bueno, pues dispuesta para poder seguir platicando, charlando entre nosotros, generando puntos de vista, propuestas que confío en que lleguen como al oído y al corazón de mucha gente, ¿no? Y a las vidas y a la ayuda y también recordando que el programa lo hacemos entre todos y ojalá pues la gente nos escriba, nos diga su opinión. Pero bueno, muy Y bueno, contenta ahora de vamos estar a aquí saludar. después de esta pausa. Sí, perdón, vi que habías terminado, es que tuve un retraso. Pero bueno, ya vamos a saludar a Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, muchas gracias. Hola Mire, hola Adrián. Oigan, pues buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a nuestras y nuestros radioescuchas. Muy contenta de estar de vuelta aquí con todos ustedes, ¿no? Y como dice Mire, pues esperando como volver a interactuar con ustedes a través de todos estos temas, ¿no? Que nos tocan el alma. Entonces, pues feliz de estar aquí de vuelta. Y ahora vamos a saludar a nuestro amigo Adrián, que ya está esperando para entrar al aire. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Logan? Mire, Liz. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros escuchas. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo un tema más cotidiano, que sucede mucho. Es algo curioso que empecemos a hablar de este tema hoy porque se cruza en nuestras vidas personales, tanto a Logan como a mí. Atravesamos una circunstancia médica que nos hizo pensar qué podíamos compartir con ustedes. Y aquí estamos. Escríbanos, denos su opinión, participen para que este programa sea mucho más enriquecedor. Bueno, como decía Adrián, tuvimos un pequeño problema médico. Yo entré, bueno, para todos los que nos escuchan y los que no saben, yo entré a una pequeña cirugía de pie por un, como dicen, ¿a qué le dicen? ¿Cómo? Ay, se me fue el nombre científico, pero lo conocemos como juanete, tenía un juanete en el pie izquierdo, y era una operación de rutina en la cual, pues, nomás iba a entrar, me cortaban un pedacito de hueso y salía, algo rápido, incluso así fue. Entré un martes, el miércoles me operaron, el jueves me observaron y el viernes me dejaron salir. Así de rápido fue la operación. El problema fue que saliendo de la operación, adquirí en el quirófano un una bacteria llamada Serratia, que me empezó a comer la carne, y me empezó a comer también los, pues sí, los músculos y la carne, entonces tuve que entrar de urgencias nuevamente, en la cual, pues, estuve casi 3 meses en el hospital en lo que pudieron combatir la cirugía, combatir la bacteria, y después estar, en recuperación. Ahorita todavía me encuentro en recuperación, ya el pie está un poquito mejor, y por eso decidimos hablar de este tema. Adrián tuvo una operación en los últimos días, él nos va a hablar de su operación, que fue un poquito menos que la mía, porque estuviste solamente un día en el hospital, ¿no? Fue ambulatorio, me parece, Adrián. No, fíjate que salí al día siguiente de la operación. Me operaron un jueves a las 5 de la tarde y salí hasta el día siguiente a las 4 de la tarde. Entonces fueron 24 horas, pasé la noche ahí
En la mañana me hicieron los exámenes que corresponden al hígado para ver si mi hígado está bien. A mí me hicieron la cirugía de vesícula, me quitaron la vesícula a través de la paroscopía. Es una recuperación mucho más rápida que cuando te abren y te hacen así, te cortan ahí unos 15 centímetros. Yo creo que es un corte parecido al que experimentan las mujeres cuando tienen su bebé a través de... sí, entonces fue interesante la parte que yo viví como persona con discapacidad, porque finalmente pues es una experiencia totalmente distinta cuando no tienes tus aparatos a la mano. Y justamente cuando salí de la operación, que estás en el área de recuperación, pasé 6 horas ahí en esa área y la verdad es que fueron bastante complicadas. Estuviéramos platicando de qué sucede mientras estamos viviendo una experiencia que nos sobrepasa. Y para eso estamos aquí, para compartirles con ustedes. Incluso vamos a hablar un poquito de ese tema. Yo, cuando mi mamá estuvo en el hospital, pues ella me decía que veía cosas que los doctores llevaban a la gente y le sacaban los órganos y después los volvían a meter. O que llegaba alguien y le decía que ya le iban a dar de alta o le iban a operar. Y pues obviamente como ella estaba, pues tenía problemas, pues pensamos que era parte de la enfermedad, ¿no? Yo estuve ahí, y es de lo que íbamos a hablar un poquito, estos traumas médicos. Ahorita le preguntamos a Mire y a Liz qué opinan de esto. Yo también viví algo parecido. Yo estuve los 3 meses en ese encierro total, en el cual en las noches a veces yo veía que llegaban los doctores y me decían, no sabes que este pie ya no funciona, vamos a cortarlo y vamos a ponerle el otro pie. Ya me despertaba y decía, ah, caray, no, no está. O si no, veía que pasaban enfermeras, la famosa planchada, que realmente pues no era una enfermedad, sino en tu delirio que estás entre que te duermes y que te despiertas, sientes que llega alguien y te da la medicina y no te da la medicina nunca, porque fue otra enfermera que llegó, digamos, con el paciente de enfrente, pero tú la sientes porque no puedes dormir. Dormitas en los hospitales, porque llega el paciente de la cama de enfrente, le toca la medicina a la 1 de la mañana, el del otro, el suero a las 2, a ti a las 4:30, el otro. Entonces, cada que llega alguien, pues prenden las luces, se mueven y tú pues te despiertas, te entre dormitas y imaginé muchas cosas. No sé qué nos quieran comentar o decirnos algo de esto, chicas. ¿Si han oído hablar de esto, de que la gente ve cosas en los hospitales o qué es esto del trauma médico? Estos traumas que vienen después, durante o antes de la cirugía. No sé quién quiere hablar de ustedes. Ujú. ¿Liz? Bueno, a ver, sí. Primero, pues muy agradecida. Yo creo que primero muy contenta de que Adrián y Logan hoy estén aquí con nosotros acompañándonos, porque pues por lo que nos están compartiendo, creo que sus experiencias no fueron nada fáciles. Entonces, como me siento muy agradecida de que hoy estén aquí con Mire, conmigo, ¿no? Y creo que también sus experiencias nos van a ir ayudando a poder ir tratando el tema. Creo que algo muy importante es esto que planteas, Logan. Creo que primero sería valioso que podamos definir a qué nos estamos refiriendo con trauma médico, porque creo que hoy muchas veces en nuestro slang o en nuestra cotidianidad tendemos a usar la palabra trauma, ¿no? De, ay, me traumó esta situación, ¿no? Qué trauma que me haya pasado esto. Entonces, un poco tenemos la palabra como normalizada y creo que me parecería valioso quizá primero aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una experiencia de trauma, una situación de trauma o quizá lo que algunos conocen como un trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, nada más quisiera dar como un pequeño contexto de esto. Y miren, como cuando sabemos que estamos atravesando por una experiencia de trauma, se refiere a cuando vivimos una experiencia que puede ser, que representa cierta amenaza para nuestra vida y nuestra integridad. Y frente a esa amenaza, no podemos responder como lo haríamos normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si
como tú dices, Logan, ¿no? Si tú estabas en la cama de un hospital y de repente llega una enfermera y quizá te hace un procedimiento que te está causando dolor, quizá lo que vas a querer hacer es quitarle la mano. Pero entonces no podemos responder, digamos, como quisiéramos hacerlo, y entonces nuestra capacidad para responder, que quizás sería respuestas más comunes cuando nos sentimos amenazados, son respuestas de supervivencia, que es luchamos o huimos, pero cuando no podemos hacer nada, ninguna de las dos, nos congelamos. Y esa energía, porque responder frente a una situación, estamos poniendo una energía en el cuerpo. Y cuando esa energía no logra eh, como tener un efecto, porque no podemos luchar, porque no podemos huir, entonces esa respuesta se queda atrapada en nuestro cuerpo. Y creo que algo muy importante es que cuando hablamos de trauma, no estamos hablando específicamente del hecho. Ah, porque tuve una cirugía, eso es un trauma. Ah, porque me realizaron un procedimiento muy de X situación o porque fui con un especialista, ya es un trauma. Muchas veces no es el hecho como tal, es el cómo vivimos el hecho, cómo lo atravesamos, cómo lo solucionamos, cómo nos preparamos, pero tiene mucho que ver con cómo lo vivimos, cómo lo estamos viviendo en el cuerpo, ¿no? Cómo nos afectó emocionalmente. Ahí es donde nos podemos dar cuenta. Entonces, bueno, quizá ya iremos hablando de cómo podemos saber si atravesamos por una experiencia de trauma. Y bueno, un poco en este contexto ya hablaremos de lo que sería entonces una experiencia de trauma en aspecto médico. Pero bueno, quería dar esa introducción. Mire, ¿quieres acompañar con algo más? Sí, me parece importante, bueno, me gusta mucho cómo lo describe Liz, y sí, como puntualizar que la experiencia de trauma es como si nos hubiéramos quedado pegados un timbre. Nuestro cuerpo está en alerta, en alarma, y entonces el conseguir la relajación, ya sea en el espacio, si estamos hospitalizados, o meses después, porque se ha visto que a veces la gente sueña o recuerda y viene el sobresalto, entonces el cuerpo nos avisa algo no está bien acomodado, y bueno, cuando estamos como en la situación, en el evento, como bien dice Liz, el cuerpo no puede responder como le pues, hubiera requerido. Entonces la energía se queda atrapada y requieres una atención posterior, apoyo, ya sea pues en algún espacio médico, algún estilo de psicoterapia o contención para que se pueda pues relajar el cuerpo y también las emociones se aclaren, que es un poco acá lo que decía Liz de estrés postraumático, pero creo que sí es importante como validar, y un poco a la hora de hacer el programa es lo que veíamos los cuatro, validar que cualquier intervención médica, ya sea que recibes un diagnóstico, que te mandan a hacer exámenes o que ya estás hospitalizado, como en el caso de Logan y Adrián, sí mueve muchísimo el área emocional en nosotros y sí destapa necesidades de cobijo, nos lleva como a la sobrevivencia porque es nuestro cuerpo, o sea, me puedo morir, me quedo, ¿qué me va a pasar? Va a haber secuelas y veíamos que era importante hablar de que necesitamos darle la justa importancia, porque a veces es, bueno, pues ya fuiste al doctor, ¿no? Muchas veces la frase es, pues qué bueno que saliste bien, ¿no? Híjole, es que hubiera podido ser peor. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad de ser curado o de un servicio médico? Sí, eso es realidad, pero creo que es importante ver que en la vida particular de la persona, cuando viene la enfermedad o cuando viene el accidente o que hay que ir al hospital, se mueven muchas cosas. Hay estrés, hay ansiedad, hay preocupación, y ya hablaremos más adelante de la necesidad de vivirlo acompañado, pero primero poner en la mesa pues la sensibilidad que la propia persona tiene que tener a que la circunstancia es menos fácil y va a entrar en un momento de crisis, y la gente que acompaña pues saber que está haciendo una situación menos fácil para la persona y para los que estamos alrededor. Sí. Voy Logan, a ¿quieres sumar, comentar algo? voy a sumar una mirada fisiológica. Algo que sucede también con el trauma es, por ejemplo, se están activando mientras estamos en el momento de la experiencia que nos está atravesando, funcionan los sistemas nervioso parasimpático y simpático.
Entonces, cada uno de esos sistemas nerviosos se encarga de activar ciertos órganos del cuerpo o desactivar ciertos órganos del cuerpo. Entonces, cuando está subiendo la curva, imagínense que es una curva en una U invertida, en donde comienza la experiencia en un punto cero, el punto más alto de esa curva de la U invertida es el clímax, digamos, la parte más eh, dura de atravesar, difícil, la parte donde está siendo más intensa, por darle un nombre, y la siguiente media parte de esa U es donde el sistema nervioso parasimpático empieza a relajarse. Como dijo esta Mireia, hay un momento en que se interrumpe y entonces justamente eso sucede a nivel fisiológico. Cuando el sistema nervioso no tiene la posibilidad de poderse regular y completar ese ciclo. Lo ideal de una experiencia, cuando se vive una experiencia amenazadora, lo ideal es que nosotros podamos completar esa curva de tal manera que nuestra experiencia quede en un estado de relajación y no en un estado interrumpido o en un estado desconectado que quede en un punto intenso y entonces no sepamos qué hacer. Porque ahí es justo cuando se queda en la memoria toda esa experiencia. Y como bien dijo esta Liz, pues obviamente es el cómo lo vives. Se ha visto que en niños, cuando viven las experiencias en la vida cotidiana y que llegan y platican con su mamá esa experiencia de que se cayeron, de que se golpearon. Yo me acuerdo una vez que llegué con la mano ensangrentada y le digo a mi mamá, mira mamá, me corté y tenía chorreando sangre. Y fue tan impactante para mi mamá que terminó ella todavía con una afectación mucho mayor que la que yo tenía, porque en ese momento a mí no me estaba generando un dolor así impresionante esa cortada, pero el cómo lo vive yo, cómo lo viví yo en ese momento niño y cómo lo vivió mi mamá, eso puede hacer la diferencia, porque también entre que uno te dice, ay, hijito, que córrele, que hace esto, que fíjate que vamos a lavar y que te urge aquí, te voy a llevar. Todo eso está alimentando, está nutriendo esa experiencia. Y si esa experiencia va acompañado de un sistema nervioso desregulado o un sistema nervioso en donde no está pudiéndose autorregular para poder tomar la experiencia de una manera más digamos, clara, centrada, pues entonces se hace un caos ahí. Entre cómo yo estaba viviendo mi herida y cómo mamá me estaba ahí atendiendo. Pues yo creo que todos esos elementos participan en la experiencia para que pueda ser más traumática o menos traumática. Ahora yo les quería preguntar algo, a ver qué me pueden decir de esto que yo sufrí, de que estuve los 3 meses ahí adentro, y veía cosas, veía personas que llegaban, doctores que no existían a curarme, o veía que entraba gente y me salía, o una vez hasta, como yo no podía pararme para el baño, soñé que me paraba al baño y brincaba hasta un acantilado y todo así, para lograr llegar al baño y todo. ¿Eso a qué se debe? Esa preocupación que tenía yo, y inventaba cosas, o veía fantasmas, por decirlo así, que no existían ahí. ¿Se debía a mi encierro o alguna cosa de mi preocupación de que estuve a punto de perder el pie? Pues Sin depende de qué orientación, qué marco teórico lo tomemos, ¿no? Pero yo creo que sí, ahorita de que hablaba Liz, poniendo el término en la mesa del estrés postraumático, las alucinaciones, es decir, como la distorsión de la percepción, el cerebro está tan estresado que tiene efectos en cómo percibimos lo real.
entras también como en muchas ensoñaciones, ya sea por el cansancio, como tú lo marcas, de que no se puede descansar en un hospital porque tu cuerpo está alarmado, porque estás tocando una parte muy biológica de esto es de vida o muerte, aunque no sea. Entonces, como no estamos relajados, el cerebro no descansa y es como mucho más factible a que pues podamos, a que cambie la percepción, a que haya como ciertas alucinaciones entre esto es real o no. Y esto es parte del estrés postraumático, ¿no? Desde la perspectiva, pues, psicológica médica, ¿no? Hay otras energéticas, ¿no? Pero bueno, pues yo diría que esta es una importante, ¿no? Que podamos poner aquí. Por ejemplo, quizá yo me atrevería a también a sumar a lo que tú dices, mire, que quizá otra posible respuesta, Logan, a lo que nos estás compartiendo, es que algo que pasa también en la experiencia de trauma que se desajusta tiene que ver con la orientación. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si alguien tiene un accidente de auto y pierde la conciencia y de repente se despierta en una cama de hospital, cuando se despierte, como no tiene conciencia de todo el proceso que lo llevó al hospital porque estaba inconsciente, ahí lo que se desajusta es la orientación. Entonces, claro, cuando despierte va a estar muy desorientado. Esa es otra posibilidad que puede afectarse en nuestra estructura psicológica cuando atravesamos por una experiencia de trauma. Entonces, claro, el encierro, como te decía, mire, Logan, creo que por un lado está el factor del estrés al que había sido sometido, el cansancio, el aislamiento también, ¿no? Pero creo que por otro lado también esta orientación y también creo que yo les comentaba hace rato que algo que me parece importante es nombrar síntomas que nos pueden hablar de que estamos teniendo un trauma médico. Y en este caso, pues nos hablas, por ejemplo, de pesadillas, ¿no? O a nivel de sueños, pero quizá también pesadillas vívidas que no necesariamente tuvieras que estar soñando, sino creo que de repente esto que decíamos de cómo la energía de estas respuestas se va quedando atrapada en el cuerpo, nos va generando emociones. Y recordemos que las emociones nos hablan de necesidades. Entonces, por ejemplo, si algo que se quedó atrapado en mi cuerpo es una energía que tiene que ver con el enojo, y el enojo me sirve para salir a defenderme o poner límites, quizá algo que puedes estar imaginando, alucinando, soñando, viendo en una pesadilla, puede ser una respuesta para intentar, digamos, atender la energía del enojo que se quedó atrapada. O si tú me estás diciendo, nos estás compartiendo, Logan, que viviste durante meses en la incertidumbre, además de no saber cuándo vas a salir, si vas a sanar, si no vas a sanar, si te tienen que volver a poner un injerto o lo que fuera. Entonces, claro, de repente lo que hace nuestro cerebro es intentar llenar esos huecos de incertidumbre, de no saber, entonces lo vamos llenando con lo que vamos pudiendo, pero creo que también el hecho de estas emociones, Logan, que se estaban quedando atrapadas, como el miedo, por ejemplo, o la incertidumbre, estas imágenes a veces lo que intentan es completar esa respuesta del miedo porque no hay un entorno, tu cuerpo no está pudiendo, tú no estás pudiendo completar eso que necesita. Para el miedo, para cubrir la incertidumbre, la necesidad de la tristeza, del enojo. Esa creo que puede ser otra posible respuesta. Y también el cómo va acomodando nuestra mente las ideas de lo que va aconteciendo. Si nuestra mente está muy activa con una serie de pensamientos, porque a veces no solamente son las pesadillas, sino que a veces ocurren pensamientos catastróficos, y si me pasara esto, y si llega esto, y entonces constantemente estamos alimentando nuestro cuerpo de esos pensamientos catastróficos, y eso también tiene consecuencias que, y no necesariamente que si, ay, es que estoy pensando que se me va a caer el dedo, estoy pensando que se me va a caer el dedo. No es así que lo decretas y se cayó. Tampoco funciona así. Pero sí tiene un impacto el cómo estemos manejando los pensamientos a la hora de estar atravesando nuestra experiencia. Por eso es importante también echarle un vistazo, una mirada
a eso que está ocurriendo mentalmente, no solamente las emociones y no solamente el cuerpo. Esto es un asunto de mirar los tres lados, lo que ocurre en mi mente, lo que ocurre en mis emociones y lo que está ocurriendo a nivel corporal. Y cómo se está activando mi sistema alerta por cada situación que viene. En este caso, cómo lo estoy viviendo cuando viene la enfermera, cómo lo estoy viviendo. Ya sabemos que hay un encierro, ya sabemos que hay cansancio, pero también está el hecho de cómo estoy alimentando con mis ideas a este cuerpo y a estas emociones. Yo creo que otras emociones de las que tú hablabas, Liz, como de síntomas, además de poder, de que se puede alterar la percepción ya cuando hay tiempo bueno, días de estar ahí, pues puede surgir la tristeza, la gente puede estar como tendiente a llorar o triste o incluso muy enojada, puede estar irritable. Recuerden que a veces las emociones se esconden atrás de otros y el enojo muchas veces es la cápsula del miedo. Puede estar ansiosa, puede estar que no conecta, ¿no? Digo, sin extenderme mucho, yo me acuerdo que cuando a mí tuve una cesárea de emergencia en el nacimiento de mi primera hija, y yo estaba preocupada porque no tenía unas pantuflas limpias. Yo creo que estaba tan asustada que mi cerebro se defendió con ese pensamiento obsesivo de, ¿y qué voy a hacer si no hay pantuflas limpias? ¿Y qué voy a hacer, no? Que ahorita pienso y digo, bueno, lo menos importante, pero como que esta parte de valoración jerárquica se altera, pues porque el cuerpo entra en estrés. ¿Qué otras situaciones pudiéramos identificar en nosotros o en algún ser querido cuando está en este estrés médico? Fíjate que es una pregunta interesante porque cuando estamos viviendo la experiencia en el momento de, por ejemplo, en mi caso, en un hospital, que me estaban dando información y en ese momento yo no tenía mis aparatos auditivos para poderlos escuchar. Entonces, este es un factor alterno en el cual hay que improvisar en ese momento y tener que buscar para que esto pueda ser factible de manejarse. Aquí lo importante es que ayudó la comunicación, una comunicación clara, precisa, pero también por parte del otro de tenerle que pedir que se ponga a mi lado, porque normalmente cuando me daban la información de qué es lo que estaba sucediéndome, se ponen adelante al pie de cama. Entonces, a esa distancia ellos hacen sus comentarios y yo apenas alcanzaba a oírlos. Entonces, había que hacer ajustes y reajustes en ese momento. Oiga, doctor, doctora, ¿puede por favor pasarse a mi lado? Claro, sí. Y acercarse inclusive a mi oído, porque no falta la persona que hable quedito. Y muchas veces no hablamos, no expresamos cuando el médico está hablando y habla quedito o habla demasiado rápido. No ponemos ahí un límite de que, oiga, necesito que me hable más despacio o necesito que me hable un poco más fuerte. Y eso obviamente pues trae consecuencias en nuestras emociones, porque entonces me quedo trabado con esa experiencia y entonces vuelve a aparecer la incertidumbre, hijo, sí que me habrá dicho, que no me dijo, si voy bien o voy bien. Entonces yo creo que todos esos factores que estás viviendo en el momento van sumando a nuestra experiencia, si crece o no, se dispara para que se llegue a convertir en una experiencia traumática o se logra regular, como decía hace rato, ese sistema nervioso y mantenerse en un estado más tranquilo. Ok. Fíjense, quizá como pondría qué otras señales pueden existir que nos hablen de que podemos estar atravesando por un trauma médico. Hace rato, Adrián, mencionabas como que se puede presentar justo, o está presente más bien, perdón, tanto en el cuerpo, en las emociones, como en la mente, ¿no? Entonces pienso cómo en cada uno de estos factores puede haber señales. Por ejemplo, quizá cómo sé que puedo estar en un trauma porque el tipo de pensamientos que genero, ¿no? O de creencias, quizás son creencias más irracionales o desajustadas a la realidad.
por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que decías, Logan? Híjole, es que si viene la enfermera, entonces digo, quizá ahorita tú nos compartes algunas, Adriano, algunas, Logan, pero es que si viene la enfermera, entonces, ¿qué tal que llegue y me corta el pie? Y entonces, ¿no? Entonces empiezo a generar estas creencias, ¿no? Que están muy desajustadas como a la realidad, porque uno de los síntomas es una sensación de irrealidad. Por ejemplo, otro síntoma u otra señal de que podemos estar atravesando por una experiencia de trauma es que haya una desorganización o confusión en cómo sucedieron los hechos o en lo que estoy viviendo, o esta desorientación, si esto fue ayer o cuándo fue o cuándo me lo hicieron o quién estaba presente. Creo que la desorientación a nivel emocional, lo mismo, porque puede ser que haya emociones como muy desbordadas o desajustadas a la realidad, ¿no? Que yo puedo decir, pero si solamente tengo que ir a la consulta, ¿por qué no? ¿Por qué me da tanto miedo? ¿Por qué no quiero ir si solo es una consulta? Entonces, como o de repente solo querer llorar y no poder parar y no entender ni por qué, o de repente solamente estar enojado. Si lo ponemos a nivel de emociones, creo que emociones que puedan estar desajustadas o desbordadas puede ser otro síntoma. Quizá otra señal es que haya un malestar en general, como que no tenga una razón específica, o sea, como que no tenga una causa, pero en general se viva cierto malestar, ya sea a nivel corporal o a nivel emocional, trastornos en el sueño, ¿no? Dificultad para dormir, insomnio, pesadillas, ¿no? Incluso puede ser dificultad en la alimentación, em, incluso que hasta la recuperación o el proceso de cicatrización en el cuerpo pueda llevar mucho tiempo. Y hay veces que a mí me parece como muy, otras que, por ejemplo, que no son tan evidentes, como que quizá el cuerpo puede estar cicatrizando más lento, que creo que, o tarda en recuperarse, que creo que puede ser en parte un síntoma. Pero creo que también otras señales que pueden haber más evidentes, como lo de las pesadillas, ¿no? Pero muy claras, es justo es que no quiero ir. Yo sé que me tengo que hacer este estudio y sé que tengo que ir con tal especialista, pero no quiero. Sé que me tengo que operar y lo postergo y lo postergo y lo postergo. Sé que me tengo que hacer X estudio, pero no quiero, me distraigo, siempre tengo pendientes, ¿no? Creo que esos pueden ser también otros síntomas, y creo que otros síntomas también en nuestras relaciones, en la forma en cómo me estoy relacionando con mi entorno. Si de repente me estoy sintiendo muy enojada, no estoy siendo poco tolerante en mis relaciones, y ya esto puede suceder, por ejemplo, en una cirugía previo, en la intervención quirúrgica o en la recuperación, en la post cirugía, ¿no? Entonces, cómo me estoy relacionando con el personal médico, con mi entorno, con mis redes de apoyo, ¿no? Si también hay malestar en mi forma de relacionarme, pudiera ser otra señal. ¿Sabes qué, Liz? Ahorita que mencionas el desajuste, justamente me sentí identificado porque sí tengo un pequeño desajuste, eso que dices con ganas de querer llorar. Eh, ya viendo la tele, viendo alguna película, de repente me pongo a platicar o algo y se me salen las lágrimas, ¿sabes? Pasa algo emocionante, algo, sí, emocionante, y como que se me quiebra la voz. Incluso ahorita que está pasando todo esto del día de hoy, que es 19 de septiembre, toda la semana han pasado películas del terremoto, de Un Minuto Más Cuenta, y todas esas series, todo. Entonces empiezas a ver y dices, mira, esto pasó en el hospital Juárez, y empiezo a hablar y se empieza a quebrar la voz y empiezo como que quiero llorar. Digo, ah, no estoy diciendo algo o haciendo algo para que lloren, simplemente saber el actor diciendo, vamos por los niños que están atrapados. Y digo, sí, porque eso pasó, y empieza a salirme la lágrima, empiezo así a cambiar la voz y se me corta. ¿Qué me está pasando? Veo una Y película eso y de no te repente pasaba antes, Logan. O sea, antes de todo lo que te pasó no estaba esta sensibilidad. veo una acción y, mira, él es el héroe y él va a matar al malo. Yo empiezo a decirlo, empiezan a quebrárseme la voz, así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que tengo? Entonces ahorita con lo que dices me siento identificado, más que nada por todo lo que me están comentando de las enfermeras, que
sea, como dice Adrián, llega una enfermera y tú no sabes a qué viene, si me va a hacer el efecto, me van a cortar la pierna, me van a decir algo. Llegaban los doctores, se te paran enfrente y en mi caso era como Doctor House, ¿no? O sea, llegaban y el paciente, ya un residente, una residente, agarraba y el paciente es Martínez, no sé qué, te entró por esto, y, bueno, ¿y cuál es el procedimiento móvil? Vamos a hacer esto, esto. No, hay que hacerle esto. Ah, hay que hacerlo aquí. O sea, el doctor los dejaba que ellos exploraran, investigaran mi caso para que le dijeran qué iban a hacer. Pues no faltaba el otro que, no, pues no sé, o hay que hacer una limpieza, no, espérate, o hay que casi casi te hay que cortarle la pierna, ¿no? Vas con sus palabras técnicas que siempre dicen que tú no entiendes nada, que un no sé qué, hipotálamo de no sé qué, tú sí, ¿qué me van a hacer? Ah, nomás límpienle la herida. Pero te dicen de una forma que te quedas, ya perdí el pie, ya perdí los dedos, ya perdí, entonces más te pones así, te espantas, ¿no? De lo que va a pasar para que te digan algo tan sencillo como ya está bien, se está recuperando. Pero ya el colgajo de no sé qué, que trae una protuberancia del pie de no sé qué, o sea, tiene costra. Pero tú al momento dices, ¿qué fue lo que me dijo? Y sí, sí, te traumas. Y por eso creo que es importante resaltar que es una experiencia donde las personas y los de alrededor tocamos vulnerabilidad. Y dentro de mucha vulnerabilidad, y vulnerabilidad no solo durante la estancia, o las intervenciones médicas, sino después. Y creo que algo que puede ser importante para que para que el trauma se acomode, porque el trauma son un grupo de emociones que no se pudieron expresar, un grupo de sensaciones, o de acciones que no se pudieron hacer. Pues primero ser comprensivo de que esto ocurre, poderlo llevar con sensibilidad. Y para poderlo llevar con sensibilidad, creo que dentro de los recursos, como igual Adriana hablaba de animarnos a preguntar. Yo creo que el personal médico hace una labor maravillosa, ¿no? Desde cuánto estudian, desde cómo trabajan por la salud, pero a veces por sus vidas personales o por el estilo de espacio de estar trabajando ante tanto estrés, a mi modo de ver, pueden olvidarse de que la otra persona no sabe términos médicos o de que está muy asustada. Por eso echarnos la mano de una red de apoyo. Yo creo que ayuda a que el trauma no sea tan intenso o a que se desenvuelva. Si yo tengo claro de si voy a estar ante una situación hospitalaria corta o que me lleve tiempo, es importante pedir ayuda en varios índoles, ¿no? Pedir ayuda familiar, pedir ayuda a amigos, pedir ayuda precisamente si se necesitan acomodar emociones para que pues la mochila que voy a tener que cargar durante este proceso, hablando del paciente, pues no me sea tan pesada, ¿no? Y cosas que yo no puedo a lo mejor elaborar en ese momento porque mi cuerpo está pues en un estado de autoprotección, pues el de junto me ayude. Y también, pues, muchas veces hay un cuidador primario, que a veces es el cónyuge, o la mamá, o el familiar más cercano. Esa persona también necesita ayuda en las tareas cotidianas, necesita ayuda en hablar sus emociones, porque, de esta persona va a depender mucho, pues la curación y la sanación del proceso y la recuperación de la otra persona. Y para que no se le haga tan pesado, tan cargado, también este familiar necesita apoyo. Entonces, a mí me gustaría, no sé qué opinen, ¿no? Como en esta red de apoyo, ¿qué sería? ¿Quién entra? ¿Qué tips y sugerencias podamos dar o aportaciones? A mí me gustaría seguir hablando un poquito de lo que está sucediendo en el trauma. Quisiera dar otro ejemplo, por ejemplo, de cómo me viví también esta parte antes de pasar a las sugerencias o a las herramientas que pudiéramos aportarles a nuestro público. Oye, Logan, ¿ha comentado alguien algo, algún comentario para también ponerlo aquí sobre la mesa? Ahorita ha estado muy callada la gente, ahorita todavía Ok, no, muy bien, muy bien. Vamos no a han hablado. compartir. Recuerden que este programa está hecho para que por ambas partes, tanto nosotros como ustedes, estemos en esa conexión, en esa interacción y podamos retroalimentarnos. Fíjense, cuando a mí me dijeron que tenía
piedras en la vesícula, fue una noticia que me impactó, pero no llegó a crear un desencadenamiento emocional o mental. El médico me dijo, sí o sí te tienes que operar. ¿Cuáles son las consecuencias de que no te operes? Pues que esas piedras se pueden ir a los conductos biliares, y si se van a los conductos biliares, pues se tapan y entonces, ¡pum!, la vesícula puede explotar o puede generar una pancreatitis. Y bueno, de esas dos, pues son situaciones ya de emergencia médica, ¿no? Ya no es que vaya por voluntad o por una cirugía programada. Entonces, a veces, ciertamente nos da la incertidumbre, nos da el miedo, nos da la ansiedad cuando estamos por de cuáles son mis estudios, qué tipo de estudios me voy a hacer, si me los voy a hacer porque no me los quiero hacer, porque no me quiero enterar de si se va a aparecer o no una enfermedad. Entonces, desde ahí ya estoy empezando como en esa curva que les comentaba al principio de la U invertida, pues está llegando a un punto máximo de intensidad en donde ya estoy empezando a dejar de manejar esas emociones que estoy experimentando. Pero fue curioso porque en la operación, cuando yo decidí programar la operación y que me operé, esa parte estuvo bien gestionada. Pero la parte después de la operación en la que yo he estado ahorita cuidando la alimentación que como, ¿qué creen? Pues fíjense que me ha salido rosácea. La rosácea me sale cuando genero mucho estrés en mi cuerpo. Son aquí en la cara, me salen una especie de sarpullido y dije, wow. O sea, cómo no siempre la experiencia que se empieza a dificultar, que se empieza a desregular, no necesariamente tiene que aparecer al principio o durante, a veces puede ser al final o a veces puede ser invertida. Quiero aclarar que no siempre, esto no tiene un orden. Va a aparecer cuando tenga que aparecer y aparece cuando se nos está saliendo de control nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, estaba yo preocupado, fíjense, hijo, y si como esto y si me empieza a doler la boca del estómago, hijo, y si genero demasiado bilis, entonces estos pensamientos que en realidad son solo mis pensamientos, son los que empezaron a generar el estrés. Obviamente, pues es como fue irme dando cuenta de que me estaban sucediendo estos pensamientos. A veces estamos muchas veces en el automático, la mayoría estamos viviendo así y no nos damos cuenta de cómo estamos atravesando todos esos pensamientos. Y cuando ya vivimos la experiencia muy intensa, pues es cuando caemos en cuenta en esta cosa. Entonces yo creo que es importante ir rastreando esa parte de cómo estoy viviendo mi experiencia médica desde el principio hasta el final. Cómo se van apareciendo esas cuestiones. Porque sí se vuelve complicado esto cuando pues lo estoy viviendo de manera traumática. Y vaya, uso la palabra traumática, puede ser que la experiencia primero haya sido una situación de hechos y después, con el transcurrir de los días, empieza a subir de intensidad. Fíjate, ahorita se me ocurre quizá como para seguir ampliando lo que puede ser vivido como una experiencia de trauma, quisiera como poner un ejemplo en los animales, ¿no? O sea, si ustedes ven a un depredador y a la presa, ¿no? Quien es presa y puede venir un depredador, tiene como dos opciones. Cuando la presa se da cuenta que viene el depredador, entonces o lucha y se enfrenta al depredador, o sale corriendo, o no sé si han visto videos donde el animalito que está siendo presa como que pareciera que se muere,
como que si se hiciera el muerto, pero no es que se haga, su sistema nervioso está reaccionando. Entonces, otros síntomas donde me puedo dar cuenta que estoy viviendo una experiencia de trauma, tomando en cuenta lo que tú decías, mire, que se me hizo muy importante al inicio del programa, que estamos pegados como con el timbre. Entonces, puede ser que estemos pegados tanto que me haya quedado luchando y entonces cada que yo vaya al médico me ponga a la ofensiva, ¿no? O a la defensiva y entonces quiera cambiar las cosas o esté reclamando o entonces me meta en 1000 procesos legales, ¿no? O puede ser que justo esté huyendo y entonces no quiero volver más al médico, no me quiero nunca más hacer estudios, no quiero nunca más volver con ese tipo de especialistas. O que ante la presencia de algún procedimiento me doy cuenta que me quedo tensa, que me congelo, ¿no? Que no puedo moverme. Nada más quería como, de esto que dijiste, mire, de pegados como el timbre, se me hizo muy importante. Y también quería retomar lo que decías tú, Mire, y tú, Logan. Tú hablabas, Mire, sobre la importancia de las redes de apoyo. Y tú, Logan, hablabas de cómo, yo creo que hay un término, lo voy a poner así, que es la importancia de nuestra conexión social en el momento en que vamos a vivir una experiencia médica que puede llegar a ser amenazante o abrumadora. Porque justo que llegue un grupo de médicos, Logan, como tú decías, y te hablen, ¿no? Pues en un idioma que tú no entiendes porque tú no eres médico, o como tú decías, Adrián, ¿no? Sabiendo que tú tienes la audición disminuida y entonces el médico se pone hasta el final de la cama sabiendo que quizá no vas a oírlos, es que sí, efectivamente, la conexión social es un factor bien importante que puede ayudarnos o a pasar el procedimiento médico sin que lo vivamos como una experiencia de trauma o a que vivamos una experiencia de trauma. O sea, de verdad, las conexiones importantes, como decía, mire, esta red de apoyo que a veces está en los propios médicos, de qué tanto yo siento durante esos procesos, antes, durante o después, que el personal médico justo está disponible, que tienen esta forma de vincularse con nosotros, ¿no? Como los médicos que le hablan a los niños, les explican, no tienen títeres y juguetes para decirles lo que va a pasar. ¿Qué tanto si yo siento que le importa al otro que me está viendo o que no me está viendo, sí puede ser un factor bien importante de que mi experiencia de un procedimiento médico se convierta o no en una experiencia de trauma? Claro, ahorita que mencionas esto de la red de apoyo, de la conexión, de la disponibilidad del médico, de la enfermera, de la médica, justo saliendo de la operación, cuando te ponen en cuidados intensivos, que es un área restringida, en donde no pueden estar tus familiares. A mí me tocó estar, yo no tengo ni la menor idea, ya ves que hablabas, Lee, de la parte de desorientación. Bueno, yo estaba viviendo una total desorientación entre no poder ver absolutamente nada y escuchar apenas mínimo sin mis aparatos. Yo nada más oía murmullos de voces por todos lados. Yo imaginé unas 15, 20 gentes ahí en el área de cuidados intensivos, cuando estás en un área en donde, ¿qué les gusta? 2, 3 enfermeras. Bueno, yo no tengo ni idea de cuánta gente había ahí correspondiente al área del hospital. Pero para mí ese momento sí fue demasiado complejo, porque en ese momento yo necesitaba moverme. Yo no sabía si podía moverme porque estaba recién salido de la cirugía y yo gritaba, oigan, alguien atiéndame. Entonces, pues, no llegaba la gente. O si llegaba y me decían, ¿qué quiere? Pues yo no lo oía, porque además pues, la gente decía que, yo le decía a la gente, es que soy una persona con sordoceguera. O sea, yo gritaba, pero pasaron mínimo 15, 20 minutos o media hora quizá para que realmente alguien se acercara y me dijera, sí, sí se puede mover. Entonces, esto para mí sí tiene mucho sentido cuando ustedes hablan de lo importante que es esa red de conexión, ese apoyo
y que a veces no lo va a poder dar la familia porque no tiene acceso, pero es importante que justamente el personal médico, porque estamos hablando del camillero, porque a mí, háganse de cuenta que en la zona esta de recuperación, habían como filas, ¿no? Háganse de cuenta que eran 5 filas, y entonces estaba en una fila, llegaba el camillero, me movía a otra fila y después me movía a otra fila, pero dentro del área de recuperación. Ahí pasé aproximadamente 6 horas, 7 horas. Yo estaba desesperadísimo porque además nadie me informó cuánto tiempo iba a estar ahí. Entonces, todos esos detalles de una falta de información, una falta de que mover, si no me puedo mover, una falta, además, con mi discapacidad, que si me estaban hablando, pues obviamente a las personas con sordocieguera tienes que llegar y tocarlas el hombro para hacer saber que están hablando contigo, que se están dirigiendo a ti, porque resulta que yo tenía compañeros, compañeras a mi derecha y a mi izquierda. O sea, y además oía gente quejándose, oía gente riéndose, o sea, parecía un hospital de locos, porque entre todos esos murmullos de voces había de todo. Y después dije, ya después analizando, bueno, yo creo que el fentanil sí nos ha de haber dado duro a todos. Porque, pues, cuando te duermen, cuando te anestesian, pues te ponen fentanilo, ¿no? Entonces sabemos que te bloquea el cerebro, pero en algunas personas, pues genera delirios en esas 6 horas. Entonces, entre risa, llanto, sufrimiento, y que no llega el médico o la enfermera, o que me digan, llevas aquí, vas bien, no te preocupes. O sea, esa contención justamente que da la presencia, la disponibilidad, la persona el cuidadora, el personal médico que está ahí. No es uno, son todos los que participan en esta experiencia, de lo importante que es. Porque si no puede acceder ahí ni los amigos ni los familiares, pues estamos expuestos totalmente al personal médico. Entonces, es fuerte todo esto, ¿no? Porque entonces, pues cuando no tiene las herramientas adecuadas, pues sí termina siendo esos 6 horas, 7 horas en un trauma, ¿no? Porque empieza con problemas de respiración. Yo estaba teniendo problemas de respiración por la posición en la que estaba acostado, tenía dificultades para respirar, pero el miedo a que si me muero, se me vaya a abrir toda la herida y bueno, ahí es cuando empiezan los pensamientos catastróficos. Sí, ese proceso de recuperación es menos fácil. Yo también recuerdo en la cesárea que como se pierde la realidad del tiempo, a lo mejor no fue mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, ahorita que me han dicho han de haber sido como 20 minutos, pero yo lo sentí horas y yo oía llorar a un bebé a lo lejos y a lo lejos y a lo lejos, y yo sentía que era mi niña, ¿no? Entiendo que pues hay procedimientos en el hospital donde pues a las mamás de cesárea las tienen que llevar porque es una cirugía mayor a la recuperación para ser observadas. Me dio muchísima ansiedad estar lejos pues, de mi bebé, y son cosas que tal vez solamente viviéndolo, pues, lo experimentas, pero cómo puede ayudar tal vez la red de apoyo, incluso en qué requerimos pedir o preguntarle al médico, ¿no? Sentarnos con alguien, si vamos a ser operados, de que se nos explique bien, de si podemos tal vez, estar acompañados, llevar música, de cuánto va a durar cada cosa, ¿no? Como tú dices, Adrián, pues nadie te explicó si va a ser corto, largo. Entonces, además, para esto pues puede ayudarnos alguien a ver todo lo que hay que preguntar, todo lo que requerimos saber, porque esas son certezas que a nuestro sistema nervioso le ayudan pues a ir un poquito más relajado. Siempre la incertidumbre en estas situaciones va a estar, va a ser una carta alta. Sin embargo, pues poder preguntar para que yo me relaje un poco y pedir lo que necesito.
que a veces, pues eso nos cuesta trabajo. Yo creo que como cultura y sociedad, ¿no? Hablar claramente de yo necesito esto, ¿es posible o no? Y justo eso es un Desde buen luego. termómetro. Mire, cuando no nos estamos relajando y que nuestro cuerpo está tenso, 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 apretado, duro, que no se mueve, que se congela, pues ahí estamos viendo en ese momento, estos son síntomas corporales que nos pueden dar un aviso, una alerta de cómo nuestro cuerpo no está pudiendo con la experiencia, cuando se está empezando a atorar o cuando en otras formas corporales, cuando empezamos con sudoración, cuando empezamos con temblorina, cuando empezamos con mucho movimiento en el cuerpo, esas también son otras reacciones de cuando nuestro cuerpo ya no está pudiendo gestionar la experiencia. Entonces, esa es una buena señal de saber qué está pasando en nuestro cuerpo en esos momentos más difíciles. Bueno, pues el día de hoy ya llegamos al final. Las transmisiones de ahora en adelante van a ser de 1 hora. Se nos olvidó comentarlo desde un principio. Vamos a estar transmitiendo a la 1 de la tarde. Síganos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Starlight Radios. En Encuentros y Desencuentros ya tenemos un canal también llamado Encuentros y Desencuentros, donde se va a subir posteriormente los videos que se transmitan aquí en Starlight Radios. Y también, pues, como ya saben, síganos en las distintas plataformas que tenemos en nuestra página web, que es starlightradios.com, en YouTube, que es Starlight Radios, igual que en Facebook, lo tenemos como Starlight Radios, y también en Instagram, ahí estamos como Starlight Radios. Así que síganos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Ya estamos a unos cuantos minutos, así que vamos a despedirnos. Empezamos como nos presentamos hace ratito. Así que empezamos, mire, para despedirnos. Ay, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues yo sigo haciendo énfasis en que si están en una situación relacionada con lo que estuvimos hablando, pidan ayuda. No hay que vivirlo solito y también la persona que cuida y que está pues más cercana también pida ayuda, ¿no? Nos vamos a sorprender de cuánta gente quiere ayudarnos, porque a veces dicen: "Es que puede ser pesado, es que es muy íntimo". No, mucha gente tiene la sensibilidad o ha pasado por eso y pidan ayuda. Liz, para despedirnos. Pues, no sé, yo los invito a que nos sigan viendo, ¿no? En nuestro siguiente programa para poder seguir ampliando esta información sobre qué sí podemos hacer justo para prevenir que si voy a atravesar por una experiencia, algún procedimiento médico, evitemos que sea vivido como una experiencia de trauma, ¿no? Entonces creo que de eso podemos seguir hablando porque hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Como con la información, como con la orientación, como con el tema de la conexión social, con el personal médico, nuestras redes de apoyo, etcétera. Entonces, los invito a que nos sigan viendo y participando y también agradecida con ustedes tres porque creo que sus experiencias, ¿no? Que nos han puesto aquí también van enriqueciendo y van ejemplificando, pues, cómo puede alguien vivir una experiencia de trauma. Entonces, pues muchas gracias a todos y agradecida también y contenta de volver a estar aquí. Adrián, ya para despedirnos. Pues con muchos deseos de recuperar todos nuestros radioescuchas, mando esas vibras para que se vuelvan a acercar, a escucharnos, a compartir. Hay mucho que decir. Yo creo que lo importante de todas estas temáticas es que las podamos expresar para de esta manera poder ir gestionando nuestras emociones, hablando, escuchando, aportando, compartiendo, son formas en las que podemos acompañarnos unos con otros. Y no olviden, aquí estamos una vez más en Encuentros y Desencuentros. Gracias. Así que síganos todos los viernes, 1 de la tarde, aquí en Encuentros y Encuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Bueno, nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Mire, Liz, Adrián, gracias. Y a todos nuestros escuchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Logan. Mire, Bye. bye bye. Oiga.